Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que dedicamos con Field Capital a adentrarnos en el mundo de los fondos de inversión y a adentrarnos a los mercados. Si uno mira el día a día de los mercados, la verdad es que la volatilidad está sacudiendo bien a las bolsas y también a la renta fija. ¿Por qué? Pues porque las últimas semanas se han declarado varios incendios por China, por Brasil, por el mantenimiento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el último, esta misma semana, con Volkswagen. Bueno, vamos a hablar de mercados de fondos de inversión, pero lo vamos a hacer desde una atalaya más importante. Primero, queremos formar e informar y hoy nos queremos acercar a los fondos de inversión explicándonos qué es la gestión activa y qué es la gestión pasiva. Cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas. La verdad es que hay muchas leyendas urbanas en torno a la gestión activa y la gestión pasiva. Yo me pregunto, ¿la gestión activa es más rentable? ¿Es también más cara? ¿La gestión pasiva es para aquellos ahorradores que quieran estar 100% invertidos? Vamos a intentar despejar incertidumbres en la próxima hora aquí en Intereconomía Televisión con Field Capital. Nos acompaña Germán Quintero. Germán, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Esta noche juega el Madrid contra Las Palmas? No, el Madrid no. ¿Quién juega? Dios ¿Quién nos juega? libre. Las Palmas, ¿contra quién juega Las Palmas? No me Ay, yo acuerdo, la pensaba que era el verdad. Madrid. Me ha descolocado usted. No, el Madrid no. ¿Qué va? Pero usted está nervioso. Yo estoy nervioso. Ay. Estoy nervioso porque hemos empezado la liga ¿Cuántos un goles poquito. va a meter el de Las Palmas? Espero que dos de Araujo. Bueno, Germán Quintero es director comercial de Allianz Global Investor. Sebastián Senegas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Él es director comercial de Edmond de Rothschild Asset Management en España. ¿A usted le tienta más el rugby? Eso es. Ahí, si es que ya les voy conociendo. Claro. Y hoy tenemos partido a las 9, Francia-Rumanía. ¿Ah, sí? A ver qué tal, sí. Está mucho más informado, ¿eh? Sí. Nos acompaña Carlos García Rincón. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Demasiado, creo. Oh. Gracias, Antonio, esto lo hemos reducido. Me alegro. Carlos García Rincón es responsable de ventas de clientes retail de Lixor. Nos acompaña también Kirill Saksekour. Kirill, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí en este igualmente. Field Capital Talks. Sí. Él es director comercial de Man Group, preocupado por Volkswagen y la sacudida que está atizando los mercados, ¿o no? Sí ha tenido un impacto considerable, pero bueno, dentro de lo que son cosas que pasan a nivel mundial. Y nos acompaña el creador de este espacio, Antonio Banda, consejero delegado y fundador de Field Capital. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿El fútbol o Volkswagen? Bueno, ¿Qué duele más? bueno, las dos cosas son... Al final hay mucho de mentira en todo. En el sí? fútbol, en Volkswagen, en todo. En el rugby, en la vida. Nosotros en Field Capital pretendemos eso, dar un poco de luz en muchas cosas y ayudar a que los que nos estén viendo entiendan un poco mejor lo que es el mundo de los fondos de inversión. Vamos a intentar explicar, acercar el mundo de los fondos de inversión a aquellas personas que nos están escuchando. Y hoy queremos poner sobre la mesa el tema de la gestión pasiva y la gestión activa. ¿Qué es uno y qué es lo otro? Bueno, la gestión activa es una forma de gestión en la que hay una serie de personas intervinientes en el mercado que toman decisiones muy relacionadas con su visión propia de los mercados, ¿no? Tanto de los instrumentos como de la macroeconomía. Y entonces, esas decisiones van fundamentadas pues, o bien en sus propias decisiones, en las decisiones de comités, y y tienen lugar a través de sus posiciones en los propios fondos, ¿no? La gestión pasiva es algo más sencillo, pero que también a su vez es parte del mercado, ¿no? Es la réplica exacta de un instrumento financiero que puede ser un índice, una referencia o, como se dice en inglés, un benchmark, que suele ser creado previamente, y el que está gestionando ese fondo, que más que gestionar administra, lo único que hace es intentar por todos los activos y mediante la utilización de activos replicar ese índice. Son dos gestiones que están presentes en todos los mercados, que son además complementarias y que muchas veces pueden ayudar al inversor a tener claro, pues por lo menos, dónde está invertido. El que está en gestión activa lo que tiene claro es que el que usa la gestión activa y es el gestor de un determinado fondo tiene que seguir unas determinadas normas que se establecen en el prospecto del propio fondo, que es la explicación de ese gestor y el marco de actuación de ese gestor. O sea que el gestor no puede y no tiene en la mayoría de los casos libertad absoluta para hacer lo que quiera, ¿no? Tiene que seguir una serie de normativas que se establece a través de un prospecto y no puede
salirse de eso. Sin embargo, la gestión pasiva lo tiene muy claro, que es replicar un índice o una referencia y ajustar lo que más pueda su instrumento a ese índice. El final, el que esos dos activos estén presentes en los mercados son muy fáciles y lo que más marca, y quizás con diferencia a lo que tenemos ahora mismo, sobre todo en el mercado español, es que son dos tipos de gestión que por lo menos tienen muy claro hacia dónde van, ¿no? Y entonces puedes apostar por una, por otra, por la combinación, por algún híbrido, pero no te están dando gato por liebre, ¿no? Que el problema que tenemos es que hay demasiados instrumentos en España que realmente no reflejan el objetivo del propio instrumento, porque no sabes ni tienes como inversor final la capacidad de saber qué hay dentro de ese activo, porque suele haber elementos estructurados o derivados que como persona física es imposible valorar. Bueno, ya has empezado provocando con eso de que te dan gato por liebre, pero yo antes de nada, y os lanzo la pregunta a todos, ¿la gestión activa a qué tipo de ahorradores se dirige? ¿La gestión pasiva a qué tipo de ahorradores se interesa? ¿Es la gestión activa más rentable que la gestión pasiva? ¿Supera al índice? Y al ser gestión activa significa que es más cara la gestión activa. ¿A qué tipo de ahorradores interesa? La gestión pasiva, estoy pensando, es solo para aquellos ahorradores que quieran estar 100% invertidos y sobre todo es para ahorradores que piensen en renta variable. Germán, arranca tú. Hombre, nosotros en Allianz somos muy partidarios de la gestión activa, o sea, poco tenemos que decir de la gestión pasiva. Nosotros una de las ventajas que vemos de la gestión activa con respecto a la gestión pasiva es que con la gestión pasiva lo que estás gestionando es mirando al pasado. O sea, si tú replicas un índice, pongamos un ejemplo. En el año 2000, el sector financiero pesaba, en el índice global, pesaba un 10%. Y el sector financiero tuvo unos años muy buenos, desde el 2000 hasta el 2007, y terminó pesando en el 2007 un 26% del índice. Llega la crisis financiera en el 2007 y lo que tienes son un sector completamente sobrevalorado, que tienes en tu cartera de gestión pasiva, lo tienes en un 26%, cuando en realidad probablemente tendrías que tener bastante menos. Eso sería una de las desventajas de la gestión pasiva con respecto a la gestión activa. Nosotros también, otra de las ventajas que vemos de la gestión activa con respecto a la gestión pasiva es que eres capaz de discernir entre compañías. Al final, cuando inviertes en renta variable, estás invirtiendo en compañías. Si inviertes por ejemplo, estás invertido en el DAX y no te gusta Volkswagen, como puede haber pasado esta semana, estás invertido en Volkswagen. ¿Te guste o no? Estás en Volkswagen. Sin embargo, un gestor activo, hombre, el caso de Volkswagen nadie podía haberse imaginado que iban a hacer esta barbaridad. Pero hay cosas que sí se pueden ver venir. Pues compañías que tienen problemas, compañías, no sé, que venden productos que están pasando de moda o que la competencia les está sacando del mercado. Un gestor activo sencillamente puede sacar esa compañía de la cartera, mientras que un gestor pasivo tiene que dejarla dentro. Sebastián y después Carlos, por referencias. Eso es, no, totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. Yo solo 2-3 puntos más sobre la gestión activa, que en el modo Rothschild somos también partidarios de la gestión activa, como Germán. Es una gestión de convicción, al final, efectivamente. No es una gestión que siga porque sí, lo que decía Germán, un índice o porque tiene que invertir en algunas empresas. Si no te gustan en la gestión activa, no inviertes, ¿vale? Eso es el tema. ¿Te puedes equivocar? Sí, por supuesto, somos todos seres humanos, pero es una gestión de convicción, te explica el gestor lo que hace, lo que va a hacer, normalmente, salvo casos contados, lo hace, y si lo hace, pues sabes perfectamente lo que va a hacer y cuáles son sus convicciones, ¿vale? Se puede equivocar, sí, pero por lo menos entra en empresas, invierte en la gestión activa, se invierte en empresas que te gustan. Eso es un punto muy importante. Luego decías, si es más rentable, menos rentable. Bueno, pues eso depende de los casos, depende de los momentos, depende de los gestores, depende de muchas cosas, de cuál es el riesgo también que quieres asumir, depende de los fondos, depende de muchas cosas. Obviamente hay que comparar lo que se puede comparar. Ahora bien, lo que sí es cierto también, lo que quería añadir, es que en momentos en que el mercado pues está en problemas, en turbulencias, como estos meses, porque ya dura bastante al final, mayo, junio, pues la gestión activa, si el gestor lo hace bien, y vamos a confiar en que nuestros gestores lo van a hacer bien, pues puede hacerlo mejor, que el mercado puede hacerlo mejor que un índice, ¿vale? Eso es si ha elegido las buenas acciones, si no ha entrado en Volkswagen, por ejemplo, pues
probablemente lo está haciendo mejor que el índice. Pero realmente la gestión activa supera a los índices, porque yo tengo entendido que muy poquitos fondos de inversión baten finalmente a los índices. Bueno, Susana, eso es un dato que es estadístico y está ahí. O sea, se puede consultar perfectamente cuál es el ratio de fondos de gestión activa que de forma sistemática, no de forma puntual, consiguen batir a los índices. Pero quiero puntualizar algunas de las cosas que comentaba Germán al principio. Bueno, la gestión pasiva no es mirar al pasado, es tener una referencia clara de si algo funciona o no funciona. Entonces, claro, cuando tenemos un ETF y lo comparamos con su benchmark, con su índice, pues es perfectamente claro si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Si me da la misma rentabilidad que el índice, lo ha hecho bien. Si no me la da, lo ha hecho mal. Luego es claro. Y luego, el hecho de que la gestión activa se base en la selección de acciones. Yo creo que la gestión pasiva ahí nos aporta algo distinto, que es basarse en el asset allocation, en buscar qué activo, no qué acción, sino qué activo en un momento determinado pues nos ofrece mejores perspectivas que otro, ¿no? Y también ligar la gestión pasiva únicamente a índices muy sencillos, equiponderados o en los que el peso de determinados sectores es elevado en relación a otros, significa olvidarse de que hay también índices Smart Beta en los cuales hay gestión activa en el propio índice y el ETF replica ese índice. ¿Qué son índices Smart Beta? Bueno, pues precisamente índices que tratan de evitar las ineficiencias de que un sector tenga demasiado peso en un determinado índice. Por ejemplo, el IBEX 35 se dice que es un índice bancario, es un sectorial bancario por el peso tan importante que tienen los bancos en el índice. Pero si cambiamos la ponderación de los activos de ese índice y tenemos un índice en el que todos los componentes tengan la misma ponderación, quitamos ese sesgo de sector y por lo tanto podemos, a través de un vehículo de gestión pasiva, un ETF, replicar ese índice que ya no tiene esa tendencia a un sector determinado. Entonces, con la gestión pasiva uno puede replicar índices, pero también puede discriminar, decidir qué tipo de compañías o qué tipo de sectores elimina de ese índice o no, porque no solo tenemos IBEX, DAX, SP500, hay mucho más. El abanico es grande para apostar por la gestión pasiva. Y luego, ¿realmente es mirar al pasado o no? Bueno, yo creo que hay gustos para todos y hay demanda para todo también, ¿no? Entonces, tienes en el mundo de la gestión pasiva, ha habido cada vez más fragmentación y yo creo que ahí entonces tienes un poco las dos cosas. Tienes generalmente el inversor que se involucra más, que sigue más de cerca su inversión, generalmente estaría en gestión activa porque es algo donde precisamente le da esa diferenciación que le permite hacer un seguimiento. Pero hoy en día, incluso en el mundo de los ETFs, pues se puede estar ahí 3 días mirando 1000 variedades diferentes de ETFs porque cada vez hay mayor segmentación de esos ETFs mediante smart meters y estrategias distintas. Yo creo que lo curioso de esta industria es esta idea precisamente de los índices, ¿no? De la media. O sea, que el objetivo de rentabilidad en la industria sea la media, que es la mediocridad. Esto es como si volviéramos del colegio con notas. Oye, papá, he sacado la media, soy mediocre, qué bien. Bueno, nos mandaban a casa, pero rápido, ¿no? Entonces, es curioso que nuestra industria se basa un poco en eso. Y por eso yo creo también una gestión, la gente, los buenos gestores, indudablemente son capaces de añadir valor. Lo que ocurre es que hay menor densidad de talento de la que se considera. Yo creo que hay menos gente de la que uno piensa que realmente pueden añadir valor, pero los hay. Como en cualquier industria, siempre pasa igual. Y la cuestión es acertar. ¿Qué ocurre? Que yo creo que a menudo la gente hace un análisis demasiado cortoplacista para averiguar quién realmente añade valor, quién no. Son sectores con, indudablemente, los ciclos los hay en mercados como los hay en cualquier fenómeno de la naturaleza y en ese contexto hay que tenerlo en cuenta, y las modas. Entonces, hoy en día venimos de un periodo donde efectivamente la generación de valor añadido por parte de gestores activos ha sido menor que las medias históricas y en cambio la beta o la dirección del mercado mismo ha sido muy elevada. En los últimos 6 años pues el S&P está con rentabilidades compuestas del 20% anual o cifras de este orden, ¿no? Entonces, en un contexto así, la clave ha sido acertar con la dirección del índice y esa media, esa mediocridad. Oye, si estoy ganando un 20%, pues why not, o sea, no se va a quejar nadie.
Entonces, yo creo que esto ha hecho que estemos hablando mucho de gestión pasiva y de betas, porque han habido betas muy jugosas hasta ahora, pero como pasa siempre, es justo cuando empieza a hablar la gente de un tema que es cuando ya se ha pasado, digamos, de plazo, ¿no? Entonces, un poco la idea que quería tirar a la mesa. Para que yo me aclare, ¿la gestión pasiva funciona mejor cuando el mercado sube mucho o baja mucho? ¿Tiene una dirección clara, una tendencia? Y ahora en momentos de volatilidad que estamos, ¿esto es más para gestión activa o no? Bueno, yo creo que hay un elemento clave aquí que tenemos que tener en cuenta, que es el inversor, ¿no? O sea, nosotros somos gente que nos dedicamos a hacer productos o a hacer asesoramiento o a hacer ETFs, y lo que hacemos son, en realidad, ponerle a disposición del inversor distintos activos. Lo que es importante de todo esto, gestión pasiva, gestión activa, incluso estar fuera del mercado, es que ese inversor que nos está oyendo y que tiene una capacidad de decisión hasta ahora muy limitada, porque lo que ha ocurrido fundamentalmente en España es que las entidades financieras te han dado productos cerrados en los que no te daban opción de decidir. O sea, no sabías si estabas invirtiendo en activo, estabas invirtiendo en pasivo o estabas invirtiendo en otras cosas que no se sabe lo que era, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio que tenemos ahora y un poco lo que ha provocado este nuevo mercado, la crisis, es que hay la posibilidad de trasladar al inversor qué es lo que tenemos y que vayan como si van al supermercado. O sea, ahora mismo lo que nosotros estamos viendo en el mercado español es que el español está acostumbrado a gastar muchísimo tiempo en seleccionar la compra de un ordenador, en seleccionar comprarse las ruedas del coche, y sin embargo va a su entidad financiera y le endosan un producto que está estructurado para el que venga, si entra él o el siguiente o el siguiente. Entonces, dentro de ese entorno, lo que yo veo y es muy necesario es, primero, explicar al inversor que hay muchos productos, que hay productos de gestión activa que lo hacen muy bien, que hay productos de gestión pasiva que lo hacen conforme al índice, pero que ese cliente que entra necesita saber dónde tiene que invertir. Y eso lo está ayudando un asesor y le están ayudando los gestores. Y después hay muchos que lo hacen bien, hay muchos que lo hacen mal y hay muchos que siguen al índice. Pero a lo mejor tú eres un gestor de índice, o sea, eres un inversor de índice. O sea, yo quiero hacer lo que hace el IBEX. Porque no tengo más tiempo que preocuparme de que si sube la bolsa, suba mi inversión, y si baja la bolsa, pues baja mi inversión. Y eso yo creo que es en lo que ganamos todos, en lo que tenemos ahora mismo una oportunidad brutal, que es ofrecer. En España solamente tenemos 25.500 fondos traspasables, o sea, tenemos un universo gigante a disposición de 7,5 millones de inversores que hay en España que tienen fondos. O sea, eso que estamos nosotros aquí hablando es una oportunidad que tenemos que trasladar a lo que nos están viendo, que tienen un universo brutal y tienen que saber ellos qué tienen que hacer, y nosotros acompañarles, porque lo que no puede ser también es dejarles abandonados, ¿no? A ver, veo que sentís con la cabeza. Germán, Sí. ¿qué quieres añadir? Y después Sebastián. Hombre, yo quería hacer una puntualización sobre lo del Smart Beta. El hecho de tener el Smart Beta se refiere al índice, no se refiere al producto final. Obviamente. Tú puedes hacer gestión activa con respecto a Smart Beta también. De hecho, hay productos, por ejemplo, en el caso de la renta fija, que, por ejemplo, tú gestionas contra un índice de renta fija global, ¿vale? Y en el índice de renta fija global pesan más los países que están más endeudados, que a lo mejor es lo contrario de lo que quieres hacer, porque cuanto más endeudado estás, quizás menos capacidad tienes para pagar la deuda. Entonces existen índices que ponderan, por ejemplo, por Producto Interior Bruto, por ejemplo. En ese caso, no depende del endeudamiento de un país para invertir un volumen determinado en ese país, en deuda de ese país. Pero claro, eso no excluye la gestión activa. Puedes, digamos, quitas un elemento de riesgo de la cartera probablemente, pero te pueden quedar otros elementos de riesgo, como como la calificación crediticia, como el comportamiento económico, etcétera, etcétera. Por lo que decís, el universo de la gestión pasiva es tremendamente amplio. Hemos hablado al principio de fondos de renta variable, ¿no?, de selección de valores o de índices, pero gestión pasiva es sobre cualquier subyacente, Carlos. Claro, es que si hablamos de gestión pasiva y hablamos de ETFs en formato europeo, en formato directivas UCITS, estamos hablando fundamentalmente de un activo en el cual el cuerpo es el mismo que el del fondo de inversión, es una institución de inversión colectiva, y que el objetivo de gestión es lo que es distinto de un fondo de gestión, ¿no?, de un fondo de gestión activa. Aquí lo que pretendemos es únicamente replicar,
Pero lo que podemos replicar son índices de renta variable, sectoriales, de estilos de inversión, Smart Beta. Y cada uno crea su propio índice. O sea, efectivamente. Que además, crean un ETF. Si tú quieres crear una combinación de fondos de inversión, también te pueden crear una gestión pasiva sobre esos fondos de inversión. O sea, que es una herramienta, pues... O sea, claro, al final el ETF en sus siglas, Exchange Traded Funds, también significa otra cosa, que es eficiente, transparente y flexible. Es decir, es un producto que me permite, cuando yo decido invertir o desinvertir, o sea, yo estoy viendo que Volkswagen ayer cae un 20% y estoy invertido en un ETF de renta variable europea y puedo cortar esa pérdida en el momento que estime oportuno. Es flexible. Es también transparente porque sé cuánto vale el ETF, porque sé en todo momento cuánto vale el índice. Pero un fondo de inversión también es flexible y es transparente. Tú puedes deshacer posiciones en ese mismo momento. Claro, no estoy diciendo que no sea flexible, pero estoy diciendo que no es igual de flexible, no es negociable en secundario. El inversor final tiene que estar pendiente del mercado mientras... para vender Volkswagen. Si me dejáis un segundito, no estoy diciendo que un fondo de inversión no sea flexible. Estoy diciendo que un ETF me permite, en el momento en el que yo decido la toma de posición o deshacer la posición, poder hacerlo. En un fondo de inversión tengo que ir a valor liquidativo, que es único y diario. Con lo cual hay una ventaja operativa en flexibilidad, en posiciones tácticas, en posiciones que me requieren de más agilidad frente a mercado. No digo que un fondo de inversión no sea flexible, por supuesto que lo es. No, pero estáis diciendo que la gestión pasiva o los fondos de gestión pasiva son más flexibles y son más ágiles que los fondos de gestión activa, o no es así? Sí, probablemente yo creo que es así, eso no hay, pero sí, son más flexibles. No mucho más, pero son más flexibles. Bueno, la flexibilidad del ETF la tiene la decisión del inversor. La flexibilidad de la gestión activa la tiene el gestor, que es el que puede decidir cortar la posición. Sí, pero tú si quieres salir de un fondo, ¿vale? Pues envías tu orden y el mismo día pues te calculan el valor liquidativo y tienes tu dinero 2 o 3 días después, ¿vale? O sea, en el mismo día, pues es que en un ETF, bueno, es un poco más flexible, sí, pero eso quiero volver a lo que decía Antonio, al final depende del inversor, depende de cuál es tu objetivo, cómo ves tú, cómo quieres gestionar tus ahorros. Si de verdad quieres estar encima en cada minuto, cada hora, bueno, pues efectivamente mejor que una acción que cotiza, un ETF, bueno, es difícil. Si tú eres un inversor que quieres decidir de tu asset allocation, lo que tú decías, efectivamente, bueno, vale. Pero en cambio, si quieres confiar en especialistas, en gente que, bueno, que creo que hacen eso desde 15, 20, 30 años, ¿vale? Pues eso, yo creo que la gestión activa te aporta algo menos flexible, pero te aporta eso, yo creo. Es decir, que unos profesionales especialistas van a decidir según sus convicciones lo que hay que hacer. ¿Y eso hace que los fondos de gestión activa sean más caros, que las comisiones sean más elevadas? Porque estoy pensando, si en la gestión activa estamos delegando la decisión de si vende o no vende Volkswagen tras el batacazo, o aguanta o compra incluso más Volkswagen, delegamos las decisiones de compra o de venta en el gestor, porque tienes experiencia de 20 años, o en el equipo gestor, entonces, ¿significa que sean más caras? Hombre, sí, yo creo que la gestión activa indudablemente va a ser más caro, pero como pasa en muchas cosas en la vida, a menudo lo caro es lo barato y viceversa, o sea, eso es indudable, ¿no? Yo creo que hay un aspecto en el tema de los ETFs, de la gestión pasiva versus activa, que de alguna manera las dos se necesitan mutuamente y cohabitan simultáneamente, ¿no? Y claramente con lo de Volkswagen ahora, una de las cosas que se ve es que precisamente si yo, por el problema de Volkswagen, para reducir mi riesgo, tengo que vender todo el índice, aquí de pronto hay una serie de otras compañías víctimas colaterales de lo que haya, porque el volumen, si el volumen de ETFs es tan fuerte, eso condiciona cómo se comporta lo que hay en el índice versus lo que no hay en el índice. Y en un año como este, por ejemplo, el 90% de los gestores activos están haciendo mejor que los índices. ¿Por qué? Porque ha habido fenómenos de esto, es decir, que los índices, o por temas de mercados emergentes o por temas de energía, que han sido bastante a piñón fijo y que se las han visto venir, todos aquellos que de alguna forma tienen capacidad de decidir, pues han estado fuera de los sectores que han ido mal y consecuentemente lo han hecho mejor, ¿no? Y el tema de Volkswagen también ofrece arbitrajes
para precisamente la gente que van a contrapié de una masa de dinero que se mueve de forma, digamos, indexada y las implicaciones que tiene, eso es cierto. Entonces, para mercados como el actual, con fuertes turbulencias, ¿interesa más la gestión activa? Y para los mercados con tendencia alcista o tendencia bajista, ¿interesa más la gestión pasiva o no? Bueno, es volver a, ¿O es demasiado simplificar? es volver a simplificar demasiado. Yo creo y en eso coincido con Kirill, que se necesitan, ambos modelos de gestión se necesitan, porque es verdad que la gestión pasiva en determinados mercados aporta el que es un producto tremendamente barato. Es cierto que las comisiones de gestión son más bajas en un ETF porque no hay gestión activa, y en eso estarán de acuerdo conmigo el resto de los participantes. Yo estoy de acuerdo, perdona, solamente una interrupción, que es, lo que no puede ser en la vida es que tengamos gestión activa pasivizada. Y ese es un modelo que sí que tú ya sabes que existe. Y no quiero interrumpirte y decirte... En España estamos acostumbrados a que no se haga gestión, se cobre eso como gestión activa y luego estemos siguiendo un benchmark pegados. Bueno, y entonces, ese es el modelo que yo creo en el que tenemos que empezar a competir. Y tienen que competir las gestoras internacionales, que son las que están viniendo y se están empezando a hacer en el mercado, fundamentalmente porque ese es el diferencial. Bueno, si yo añado, pues tendré, como en todo, si yo lo hago bien, pues estaré el primero en la clasificación, seré el mejor de la liga y seré capaz de atraer a los que estén interesados. Pero si estoy vendiendo o sea, estoy haciendo un trabajo y no soy capaz de llevarlo al público final porque ese público no está informado, pues ese es un problema. Pero porque eso que tú has llamado gestión activa pasivizada, eso es un engaño al ahorrador. Bueno, sí, o sea, eso es directamente un engaño y tenemos muchos modelos y lo tenemos, de hecho, en España en unos productos que son en el fondo productos como garantizados, que se venden como fondos de inversión con valor liquidativo diario, pero que no puedes salir porque tienes una comisión de reembolso y que además eso no tiene gestión, o sea, están cobrándote una comisión de gestión que llega hasta el 1% y es un fondo que compra una estructura el día que se constituye y se vende el día que vence. Entonces, eso no es un producto como el que estamos hablando y como el que representan estos señores. Es que lo que es gestión activa y lo que es gestión pasiva es gestión pasiva. Lo que no podemos hablar es de productos que en el medio no son productos que el inversor pueda conocer. Y perdona que... Bueno, sin querer entrar en este debate que excede un poco de lo... Entra. No, sin querer entrar en este debate. Simplemente un poco puntualizar y estar de acuerdo con lo que han dicho ellos, ¿no? En cuanto al coste de la gestión activa. Es que es de lógica pensar que batir a un índice sistemáticamente y tener mejores retornos que con la réplica tiene que tener un mayor coste. Claro, yo, desde luego, cuando pago por un servicio... no bate sistemáticamente a los índices. Bueno, pero objetivamente eso es lo que pretende, es lo que busca. Pero luego, realmente, ¿cuántos fondos de inversión activa baten a los índices? No sé si tenéis porcentaje. ¿Cuántos? Hay muchos datos, depende del periodo, depende de la referencia, la tendencia. Es muy fácil engañar en ese número. Porque ha sido un año bueno hasta ahora. Exacto, o sea que esto fluctúa. Hay periodos donde un 90% lo hacen peor, o sea, al revés, también hay periodos de estos. Y de media, yo diría que bueno, debe ser. Sí es cierto que el performance de fondos activos sobre periodos largos, yo vi un estudio, la diferencia viene a ser las comisiones es decir, que el valor añadido de los fondos de gestión activa de media a largo plazo es muy reducido. Pero no es tampoco... No, repite que esto es muy importante. Pero, sí, exacto, o sea, de media. O sea, volvemos a la mediocridad, volvemos a lo de las notas del colegio. O sea, evidentemente, si yo me baso en que la media es mi objetivo, pues ya voy mal. Pero claramente hay gente buena. Lo que pasa es que tienes dos problemas. Uno, que el inversor es muy cortoplacista y eso hace que tienes dos consecuencias. La primera, que nadie quiere sacar el cuello y de alguna manera arriesgarse teniendo una cartera muy diferenciada, porque si le va mal se queda sin negocio y desaparece el sample, con lo cual esto es como los conejos si tú sacas la cabeza de la madriguera y te devora el depredador, desaparece el sample, con lo cual acabas con tu distribución normal y todo el mundo ahí apiñados en la media, ¿no? Pero alguno lo hace y lo hacen bien, eso sí, entonces hay que estar atento. Dos, es todo muy transparente.
realmente al final se ve. Si las rentabilidades no justifican el coste, tranquilo, tú tienes liquidez diaria, te vas a otra fiesta y se acabó. Y luego está el hecho de que dentro de esta impaciencia, el tema de, claro, para tú poder acertar, primero te tienes que equivocar de cierta manera, ¿no? Entonces, porque evidentemente el mercado al principio, si tú empiezas a comprar hoy Volkswagen porque tú piensas que esto es la oportunidad del siglo, porque ha caído una barbaridad, por dar un ejemplo, ¿no? Y empiezas a comprar ahora y todo el mundo probablemente está diciendo, pero este loco, mira lo que está haciendo, ¿no? Y posiblemente incluso caiga otro 5% porque acaban de ver que en Alemania también habían trapicheado con los contadores, yo qué sé. Pero de pronto, si recupera un 30%, eres el héroe tal, pero inicialmente, uno, te estás equivocando a los ojos del mundo y dos, te puede costar. Vamos a hacer una pequeña pausa y yo quiero que a la vuelta hablemos también del cliente. Hemos hablado del producto, gestión activa, gestión pasiva, pero ¿sabe realmente el cliente, tiene conocimiento el cliente de qué tipo de fondo de inversión o por qué tipo de gestión está apostando cuando invierte en mercados a través de fondos de inversión? Publicidad, y a la vuelta se lo contamos. Estamos en Intereconomía Televisión, en este espacio con Phil Capital, hoy hablando de gestión activa y de gestión pasiva, con Germán Quintero, de Allianz Global Investor, con Sebastián Senegas, de Edmond de Rothschild Asset Management en España, con Carlos García Rincón, de Lixor, y también con Kirill Saxe-Coburn, de Man Group. Bueno, hemos sacado muchos temas, pero hay algunas cosas que hay que rematar. Sobre los costes, Sebastián decía que no tiene por qué ser más cara la gestión activa que la gestión pasiva. Yo quiero hablar de eso y de una provocación que has lanzado tú sobre la gestión pasiva que se disfraza de gestión activa y que eso realmente no lo conoce el cliente, que no sabe muy bien qué es lo que compra. Empezamos por los costes, que eso siempre interesa, sí. Y luego esto de los disfraces. A ver, lo que quería decir es que no siempre son mucho más altos como la gente podría pensar, ¿vale? A lo mejor hay ciertos activos, renta variable puede ser un poco más, ¿verdad? En renta fija ya menos, en la gestión activa hay muchos fondos de renta fija que, bueno, pues tienen una comisión bastante baja o hasta ya muy baja, que se parece bastante o están del mismo nivel, del mismo orden que lo que podemos encontrar en la gestión pasiva. Y sobre todo porque hay muchos vehículos en la gestión pasiva. Siempre hablamos, bueno, los fondos abiertos, tal, pero bueno, existen muchos vehículos tipo mandatos o tipo vehículos hechos a medida, ¿vale? Que bueno, en ciertos casos incluso el cliente final puede pues, beneficiarse de estos vehículos y pues cuyos costes son bastante más bajos, por lo cual no tiene por qué haber una diferencia tan grande. Que la hay, un poco sí, pero no tiene por qué. Vamos con lo de los disfraces. ¿Qué es esto de gestión, Carlos? Gestión activa, no, gestión pasiva disfrazada de activa. No, gestión activa pasivizada. Bueno, es un concepto claro, que maneja Antonio a la perfección. Yo puedo entender el concepto. Pasivizada. Entiendo a ver, el concepto en cuanto a que a través de un instrumento de gestión activa, supuestamente no existe esa gestión activa y esa generación de valor por la que cobramos una comisión más elevada, sino que estamos utilizando un instrumento de gestión pasiva y replicando un mercado y no aportando valor. Yo realmente no tengo datos para poder sustentar esto, con lo cual... El Active Share, el índice, sí. Hay un índice que te mide cómo es de activo tu fondo y es un elemento clave para saber si estás haciendo gestión activa o pasiva.
Y eso es un elemento que debíamos tener todos presentes a la hora incluso de cobrar comisiones, ¿no? O sea que si tú tienes un índice de Active Share muy alto, quiere decir que eres muy activo y que realmente te estás alejando mucho de tu índice de referencia. Si lo tienes muy bajo, quiere decir que eres un fondo pasivo y por lo tanto eso tendría que tener un vínculo con tus comisiones, ¿no? Cuanto más pasivo eres, menos gestión tienes y más capacidad tienes de cobrar menos, porque no estás haciendo nada, ¿no? ¿Y esa herramienta es accesible para los ahorradores que invierten en fondos de inversión? Sí, ¿El ahorrador realmente puede identificar si la gestión activa que tiene es gestión activa realmente y cuánto de activa es o cuánto poquito de activa es? Bueno, esto sí, se lo ve ya en cuanto a la rentabilidad diaria, porque sí hay, que también es otro de los términos, que es el tracking error, es decir, la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad del índice a diario, si es muy parecida, pues ya te hace pensar que claramente los componentes de tu fondo son parecidos al índice. Si el fondo tiene 400 posiciones y el índice tiene 500, por dar un ejemplo, pues también es muy probable que tu rentabilidad se parezca mucho al índice y haya muy poco active share. Si son fondos con 30 posiciones en un índice, y esto cualquier fondo tú ves, por ejemplo, el número de posiciones, eso es muy fácil de saber, y eso ya porque, de nuevo, estadísticamente las probabilidades de que un universo de 100 datos de cualquier tipo se diferencie mucho de otros 100 es muy bajo, ¿no? O sea, entonces, básicamente estás comprando lo mismo y de hecho entre la Bolsa de Madrid y el índice, por ejemplo, hay prácticamente una diferencia porque al final hay mucho solapamiento. Y luego tienes el Active Share, que no sé si se da a conocer necesariamente en todos los fondos, pero que es un dato que se puede pedir y entonces eso también te da una idea de la diferencia que tenga el fondo que estás comprando con respecto al índice. Sebastián dice que no con la cabeza. No, que efectivamente es un dato interesante, pero que no ¿No es muchas accesible veces, a los ahorradores? No muchas veces, pero es verdad que es interesante. No les dan el ISIN en el banco, ¿cómo les van a dar el índice? O sea, estamos luchando porque los identifiquen y les dejen saber que el nombre del fondo corresponde al nombre de verdad y no que se lo han cambiado y le han puesto ahí unas cosas raras para que el cliente no sepa lo que tiene, pues es difícil. Pero Antonio, nosotros, todos los que estamos aquí, sí que los ISINs son accesibles en nuestra web. Por supuesto, estoy hablando del cliente final, que es el que nos está viendo, que tiene su estado de cuenta mensual en el banco y que de los 7,5 millones, aproximadamente el 70% no saben ni qué producto tienen. Y ese es el gran problema. Entonces, tenemos que ir avanzando sobre la formación de esas personas y sobre todo llegar a... Una cosa que apuntar, nosotros estamos pasando claramente a la medida del riesgo basado en Active Share, porque en los últimos años, como apuntaba Kirill antes, ha habido un fenómeno que es que, digamos que la correlación entre los diferentes valores de los índices o de los mercados era muy alta, es decir, los valores se comportaban todos de una forma muy igual, independientemente de la calidad de la empresa o de los beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, el tracking error automáticamente te baja, porque por muy activas que sean tus apuestas, por mucho que intentes reducir el número de posiciones en tu cartera, que selecciones los valores muy bien, resulta que si todo el mercado se mueve igual, por arte de biribirloque, no puedes utilizar el tracking error como medida auténtica del riesgo. Y por eso en los últimos años nosotros hemos preferido por cambiarlo y lo ponemos en las fichas y todo. Y nos pasó hasta junio que se movía todo igual. O sea, todo igual. No solo las acciones, los bonos... Llevamos ya unos cuantos años... Todo positivo. Lo que pasa es que llevamos 3 meses que estamos empezando a sufrir y entonces es cuando empieza a sufrir el mercado, es cuando empezamos a sacar cosas que... Cuando va todo bien, ahí no se acuerda nada de Has dicho nadie, algo que a mí me ha preocupado. El 70% de los ahorradores no saben qué producto tienen. O sea, no lo saben porque no les interesa, ellos van a banco y que le coloquen porque no interesa a la entidad que vende. ¿Qué pasa ahí? Porque yo cuando me voy a comprar un coche, sé qué coche compro. En nuestra investigación y en nuestro esfuerzo por un poco clarificar el tema de los mercados en España, lo que nos hemos dado cuenta que hay una tendencia a que los productos que se colocan en las entidades financieras españolas no se identifican fuera de la propia entidad porque no quieren que haya contagio. O sea, nosotros tenemos corralitos bancarios en los que nuestras entidades financieras están acostumbradas a vender su producto, solamente el producto suyo. Y luego hay a ciertos niveles dentro de esas entidades que se puede llegar a algo más. Cuando ese mercado se abra y seas capaz de comprar un fondo del BBV en el Santander,
eso es cuando va a cambiar este mercado, cuando esté todo abierto y haya competencia. No podemos, las gestoras compitan con estos señores, las gestoras compitan entre ellas y tengamos un mercado abierto disponible para todos los inversores. Y yo creo que eso, MiFID II es el primer paso. O sea, tenemos una regulación que en el resto del mundo ya está, o sea, en el resto de Europa ya empieza a funcionar y que aquí entra en vigor dentro de año y 3 meses, que va a significar el que el mercado esté abierto y que haya competencia entre gestoras. Y entonces se verá la calidad, los que son pasivos, los que son activos y que seas capaz de identificar el producto. Cuando se convierta la banca actual, que es una banca más de producto, en una banca de cliente. Eso esperemos. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo es que el cliente primero se le identifique, se vea cuál es su tolerancia al riesgo, cuál es su objetivo de futuro y cuál es su horizonte temporal de inversión y la rentabilidad esperada que quiere obtener, y entonces le ofrezcas algo con respecto a esa situación. No que llegue y le digas, pues esto que vence 2019. Pero realmente cuando uno va a la entidad no puede comprar el fondo que quiera, de la gestora que quiera, porque en teoría una de las ventajas de los fondos de inversión es la traspasabilidad, que uno se puede cambiar de un fondo a otro si además pasar por Hacienda, ¿no? ¿Es una ventaja real o estamos hablando de margaritas, de angelitos? Hombre, la ventaja real, lo que pasa es que muchas entidades en España sencillamente no tienen una arquitectura abierta, te venden sus fondos, no venden fondos de otras gestoras. Bueno, pues te vas a otra entidad y compras Lo que pasa es que muy poquitas. la entidad que te ofrezca un mayor abanico. No hay muchas entidades en España accesibles, conocidas por todo el mundo que hagan esto. Pero si hay 25.000 fondos de inversión, ¿no? Eran 25.000, Antonio. 25.500 traspasables, y hay una ley de traspasabilidad de 2001 que se crea precisamente para fomentar la traspasabilidad en los fondos. O sea, si tú creas fondos traspasables y resulta que luego no vas a poder traspasarlos, pues tenemos un canuto que ya está en marcha a través del Sistema Nacional de Compensación Electrónica y todas las entidades tienen que utilizarlo. Lo que pasa es que la entidad lo que utiliza es su estructura comercial para intentar parar un traspaso de un fondo a otro, y que lo que buscan es traspasar todo a sus fondos para así tener mayor ventaja. Carlos, ¿tú qué dices? Bueno, pues estoy de acuerdo con Antonio en que cuanto más abierta sea la arquitectura de un proveedor de servicios financieros, mucho mejor para todos, ¿no? Al final, un poco volviendo al inicio de la conversación, el gestor de gestión activa, si lo hace bien, tendrá más posibilidades de alcanzar al cliente si la arquitectura es abierta y si el distribuidor de ese tipo de productos no veta o no cierra su oferta a un determinado grupo. Y bueno, para nosotros en la gestión pasiva exactamente igual. Al final, es un vehículo más para estar en mercado y para utilizar tendencias de mercado. Nos diferenciamos por el menor coste, por tener una valoración mucho más sencilla en cuanto que replicamos índices y es más fácil para un inversor minorista conocer este tipo de información, seguro que sí, pero al final el que él pueda decidir dónde invertir su dinero y lo haga con libertad es bueno para todos, creo. Claro, ¿y eso para cuándo? ¿Esa arquitectura abierta total? ¿Para cuándo? ¿Y en otros países ya está esa arquitectura abierta total? Total, bueno, en muchos países claramente no, todavía. En algunos países está más avanzado, es verdad, pero bueno, arquitectura total, abierta total, yo creo que todavía queda tiempo, pero estoy totalmente de acuerdo. Ganaremos todos, es que es algo que el cliente, nosotros todos ganaremos porque todos tendremos mejor conocimiento de lo que compramos, obviamente, de lo que se vende, cómo se vende, todos ganaremos porque compraremos lo que queremos de verdad. Si queremos gestión pasiva porque nos gusta, pues hacer nosotros el asset allocation, o sea, elegir nuestros productos, elegir dónde queremos estar invertidos, bueno, pues lo hacemos. Pero con los buenos productos. Si queremos gestión activa, lo hacemos nosotros. Pero es muy importante que podamos hacerlo conociendo todos los detalles, los pormenores de lo que se nos presenta. Germán. Claro, es que, bueno, también en el caso, digamos que el inversor final tiene que tener un cierto conocimiento para invertir en según qué, y no todo el mundo tiene ese conocimiento. Y en España hemos tenido muchos años en que el banco, el director del banco o la persona que te atiende en el banco era tu asesor financiero, cuando en realidad lo que es un comercial del banco. Y eso no ha resultado en que el inversor tomara sus decisiones sencillamente porque no ha hecho los deberes, en muchos casos no ha hecho los deberes
y no le apetece, porque se dedica a otra cosa y no tiene tiempo para hacer estas cosas. No, y porque ha tenido una cosa muy fácil, que es depósitos estratipados. Entonces, cuando vives en un mundo en el que te están pagando un 4% extra sin hacer nada, pues joder, es que no tienes ninguna preocupación de decir cuál es tu objetivo. Pero cuando tienes los tipos sin riesgo al 0%, como los tenemos ahora, no hay nada, nadie te regala nada, nadie te da nada. Y entonces tienes que buscarte la vida y buscar hasta qué punto eres capaz de obtener una rentabilidad, pero si vas a buscar esa rentabilidad vas a tener un riesgo. Y esa combinación rentabilidad-riesgo en España está oculta precisamente porque teníamos muchísimos productos que nos permitían olvidarnos del riesgo. Y claro, aquí nunca nos hemos pensado el riesgo. ¿Eran los garantizados? No, los depósitos estratipados. Unos depósitos tradicionalmente estratipados. Depósitos estratipados que los has tenido en tu cuenta los últimos 5 años gracias a que los bancos al final tenían una necesidad de liquidez y tenían que dar la oportunidad a sus clientes de darles un extra para aguantar, porque el riesgo estaba en el balance del banco, no estaba en otro sitio, y por eso te tenían que dar más. Y eso acaba con la formación del inversor, porque no tengo que preocuparme de nada, pero ni siquiera el comercial del banco tenía que preocuparse, porque lo único que tenía que ofrecerte es depósito extratipado. Y ahora venimos a una cosa en la que los tipos se van a cero y el comercial del banco no puede hablar de nada porque no tiene ya un producto que ofrecerte, te vende productos ya, un producto marcado, realizado por el banco que no tiene ningún valor añadido para el cliente. Entonces, esto es lo que cambia, y entonces es lo que cambia en la formación de los españoles, que es que tienen que empezar a pensar que la rentabilidad trae riesgo y tienen que asumir que son capaces de... No, y cambia y ya no hay marcha atrás, porque estamos en un entorno de tipos de interés bajos y vamos a estar en un entorno de tipos de interés bajos durante un largo tiempo. Ya no vamos a volver a ver depósitos al 3. Bueno, recientemente sí que ha salido uno de los bancos lanzando un depósito al 4%. El problema de que porque los bancos te pagan extratipos será porque tenían un problema de balance. O sea que es mucho mejor que no paguen extratipos y no tengan problema de balance, porque ahí vienen los riesgos sistemáticos y los problemas de toda la estructura. Eso parece que lo hemos superado, entonces mucho mejor que sea el inversor el que sea capaz de asumir el riesgo, no que todos estemos con los bancos dándoles un extra para que no quiebren. Pero para eso el inversor necesita conocimiento y el inversor también necesita esa arquitectura abierta, ¿no? Y asesoramiento, ¿no, Kirill? Sí, bueno, esto, por ejemplo, otros mercados, como el mercado anglosajón, lo que se ha visto es que hay mayor transparencia en todo el tema de comisiones y a la vez que tienes unas redes paralelas de acceso más directo, más desarrolladas, de asesores independientes y de este tipo de asesoramiento independiente al cliente, ¿no? Yo creo que las autoridades europeas en general han puesto mucho énfasis en ese aspecto y eso es algo que está cambiando y eso yo creo que se está viendo incluso en España. Lo que pasa es que igual España es un mercado que está un poco más atrasado en este ciclo, pero con MiFID II pues está por venir sin duda alguna y ya se está viendo, vamos, y es sano, al final es como todo, tiene que haber un poco más selección. Claro, cuando me decís que España va un poco por detrás, ¿significa que en España los fondos de inversión no son tan transparentes en cuanto a comisiones como en otros mercados? ¿Significa que todavía hay que avanzar en esa red de asesores y dejar de ser un país tan bancarizado, que sean los grandes bancos los que vendan los fondos de inversión? Eso es la tendencia clara y que los bancos mismos son conscientes. El Phil Capital inglés, pues igual gestiona 50.000 millones y ya quisiera Phil Capital. Bueno, me gustaría tiempo. Ya vendrá. Pero que ya vendrá. Antes de Navidad. Ya vendrá, exacto. Antes de Navidad y ya está. Pero en fin, que indudablemente sabemos dónde estamos yendo, porque no hay que inventar nada. Es decir, el mercado claramente a medida que va evolucionando, pues está yendo en esa dirección y es normal. Y eso es lo que estamos viendo también en España, pero que tiene que ver con mayor, con un asesoramiento independiente y también de poder hacer cosas sin asesoramiento. O sea, el que quiere solo el ETF y simplemente quiere estar con exposición a la bolsa europea, pues bueno, que pueda hacerlo de una forma fácil y sin inconvenientes y sin que le pongan pegas de que o el fondo está en la lista aprobada o no puedes comprarlo o te cobramos extra por comprar un fondo. Que también entiendo que el banco tenga esas medidas, porque si luego hay un problema con lo que van comprando a través del banco, el problema es del banco, porque bueno es el cliente, o sea, pero que hoy por hoy todavía está muy rígido y como decía, o sea, no es un tema de que a mayor rentabilidad, mayor riesgo, pero también a mayor independencia, ¿sabes? También tienes que tú asumir más las consecuencias de lo que haces, o sea, todo lo uno va con lo otro, no se puede decir, tengo independencia, pero si hay un problema, ese problema es del otro. Claro, a mayor apuesta por la gestión activa, mayor riesgo, ahora que hemos mencionado el riesgo, Sebastián.
No, mayor ¿Gestión riesgo. activa es igual a más riesgo? Porque hemos hablado mucho de costes, hemos hablado también de rentabilidad, pero también gestión activa, como uno delega al gestor, es igual a más riesgo. Más riesgo no, es más convicción, entonces es verdad que te puedes en algún momento equivocar y también puedes acertar mucho tiempo. La idea es dar al cliente el conocimiento suficiente, la transparencia suficiente y el acceso suficiente para que pueda elegir a los mejores. Hablando de la gestión activa, la gestión pasiva efectivamente es otro, pero la gestión activa que puede elegir a los mejores según dónde quiere invertir, en qué activos, ¿vale? Pues que elija el mejor de su categoría o el que más le conviene. De eso se habla, pero no se trata de más riesgo, se trata de saber en qué inviertes, de saber que estás pues tomando más o menos riesgo y de asumirlo porque tienes todo el conocimiento suficiente para poder hacerlo. Se trata de eso, no se trata de más. ¿Y eso que me está contando Sebastián es una realidad o está soñando? No, es verdad, y además lo que, entroncando con lo que decía Kirill hace un rato, ¿no? El tema de la mediocridad. Y el tema de la mediocridad también no lo asumo. No me siento para nada. No te sientas aludido, que no tiene nada que ver. Desde luego. Lo que quería decir, tengo mi turno ahora. Uy, qué miedo. Lo que quería decir es que no todo el mundo lo hace todo bien. Y una de las cosas que vemos en este mundo es que hay una competencia feroz también entre las gestoras de fondos de inversión y todo el mundo quiere... Bueno, pero es buena la competencia. La competencia es buena, en general sí, pero fíjate lo que te voy a decir. Todo el mundo quiere gestionar de todo para vender más y ganar más dinero, porque evidentemente son también empresas que quieren ganar dinero. Y claro, te llega una gestora japonesa y lanzas, como se está vendiendo mucho la renta variable alemana, pues te lanza un fondo de renta variable alemana. Y al final está todo el mundo gestionando o muchas casas gestionando activos que realmente no deberían gestionar, pero lo hacen por una presión competitiva. Y eso incrementa ese fenómeno que hemos mencionado antes de la mediocridad. ¿A dónde voy con esto? Voy a que, lo que he dicho, no todo el mundo hace todo bien. Y la transparencia y saber quién es el bueno en qué, probablemente... sea muy bueno, o casi seguramente sea muy bueno para el inversor final, porque elegir al gestor es probablemente una decisión relativamente fácil, requiere su tiempo, requiere conocimiento, y esa es la función del asesor financiero. Bueno, yo ahí, sin verme retratado en el concepto mediocre no, por supuesto. Del ETF. Lo que sí quiero ahondar es en el tema de que en la gestión pasiva sí que hemos creado los instrumentos para valorar quién lo hace bien y quién lo hace mal. El IXOR, por ejemplo, es líder en este tipo de herramientas. Hay un indicador de eficiencia que nos mide la eficiencia de un ETF por su liquidez, por su tracking errors, por su tracking difference durante la sesión. Y esto es verdaderamente útil para valorar cómo de eficiente es un instrumento de gestión pasiva. En la gestión activa, por supuesto que existe un riesgo. Existe el riesgo, como decíamos al principio, el que el gestor se equivoque y lo haga mal. Yo estoy pagando una comisión supuestamente mayor por un valor añadido y el gestor no está siempre pensando en la inversión correcta, ¿no? Y por lo tanto tiene el riesgo de que pueda salir mal parado en su inversión, además de costarme más en términos de comisiones. Yo no digo que los ETF sean mejores o peores, pero ese riesgo no lo tienen. El ETF o la gestión pasiva replica el mercado, y si el mercado lo hace bien y tenemos 4 años de tendencia clara en un mercado, vamos a tener 4 años de rentabilidad sostenida. Si lo hace mal, efectivamente vamos a tener un peor resultado. También tiene ese riesgo de que lo haga bien. Lo hace bien, lo hace bien. Sí, vale. Bueno, yo un riesgo de que lo haga mal, de que lo haga mejor también. Os convino a mirar nuestro indicador de eficiencia y ver cómo de eficientes son los ETFs, y además es información pública y disponible, o sea que... Estoy pensando también con los fondos de gestión activa, uno puede no solo apostar por renta variable o por renta fija, sino que puede tener ahí productos que mezclen o que combinen renta fija, renta variable, divisas, ETFs, y así sean capaces de, por ejemplo, como ahora, soportar la volatilidad de los mercados. ¿Eso un fondo de gestión pasiva lo puede hacer? No, un fondo de gestión pasiva depende... Te tendrías que combinar distintos fondos de gestión pasiva, tendrías que hacer una asset allocation con ETFs de distinta exposición.
ahí los ETF son muy versátiles porque te permiten posiciones largas o cortas sobre determinados índices. Bueno, pero ahí también necesitas un conocimiento importante. Claro, como para seleccionar un gestor de fondos activos. Yo creo que un inversor de la calle no sabe quién gestiona el fondo de inversión que tiene, incluso muchas veces no sabe ni qué fondo tiene. Efectivamente. ¿Qué tiene el fondo por dentro? Eso vendrá. Entonces, un riesgo que todavía existe, pero eso vendrá. Hombre, yo creo que para tomar posiciones cortas sobre ETFs se requiere un conocimiento un poco elevado, pero bueno, se puede hacer. Lo que tú decías, en la gestión activa se puede hacer muchas cosas, mezclar muchos activos, pero eso depende del cliente. Si lo quiere hacer él, pues que probablemente que vaya a la gestión pasiva porque bueno, es más fácil, ágil, flexible. Si prefiere delegarlo a un profesional, pues lo hacemos nosotros. Cobramos por eso porque supuestamente lo vamos a hacer mejor. O puede combinar ambas formas, que seguramente es lo más sensato. Y nosotros también, porque a veces utilizamos ETF. Es que no todos los inversores son iguales. Hay inversores sin duda. Hay inversores que prefieran los ETFs por las ventajas que tienen, indudables, pero la desventaja es que tienes que estar muy encima para hacer el asset allocation. No, pero hay gestores profesionales que también utilizan ETFs dentro de los fondos de gestión activa. El ETF es un muy buen instrumento para un inversor profesional. Para ponerte corto, para... Claro. Es que al final tratar de simplificar... Eso es muy... Tratar de simplificar nos lleva a esto, a que no se puede abarcar todo el universo de inversores y meterlo en una categoría. Hay inversores perfectamente adaptados a la gestión pasiva y que son capaces de tomar decisiones de inversión y de desinversión, y hay otros que necesitan de un asesoramiento de mayor nivel, ¿no? Lo que sí que podríamos ir concluyendo, queda poquito tiempo, es que gestión activa y gestión pasiva son complementarias y que aquí es clave que el ahorrador sepa exactamente qué es lo que tiene en cartera y al mismo tiempo que haya una total transparencia en cuanto a las comisiones y los objetivos de esos fondos de inversión, ¿no? Sí, el mundo ideal. ¿No? El mundo ideal, estoy soñando. Ese es el objetivo, tiene que ser. O sea, que eso es hacia donde van los reguladores y hacia donde va este mercado, a que realmente cada uno sepa qué es lo que tiene, cuánto le cuesta y efectivamente dónde está invertido y qué posibilidades tiene de tener una determinada rentabilidad. Entonces, eso ya te coloca en un sitio... Me queda poquito tiempo, 1 minuto y medio. A ver si sois capaces en una rueda, en un titular, poner el broche de oro, el colofón final a esta gestión activa pasiva. Germán, arranca tú. Uy, qué difícil me lo pones. Bueno, pues la conclusión es la que acabas de decir. La gestión activa y la gestión pasiva ofrecen diferentes ventajas e inconvenientes para los inversores, y la diferencia fundamental está en cuál es el inversor final, si el producto es adecuado para uno, puede no ser adecuado para otro. Carlos. Que la información y el mercado que tenemos en mente es clave para decantarnos por una o por otra. En un mercado eficiente, la gestión pasiva es más barata. En un mercado con ineficiencias, probablemente la gestión activa aporte valor. Kirill. Sí, que yo diría eso, que la ventaja de la gestión pasiva es la facilidad y el no tener que hacer un seguimiento tan cercano. Y en cambio la gestión activa, yo creo que a la gente generalmente le gusta lo uno o lo otro. Sebastián. Pues que se ha dicho todo, por lo cual no me queda nada que ojalá haya para todo el mundo, hay inversores para cualquier tipo de gestión y eso es el mejor mundo. Una frase. Que los inversores tomen el control de su dinero. Que tomen el control de su dinero. Señoras, señores, gracias por acompañarnos en este Field Capital Talks en Intereconomía Televisión. Gracias, Germán, Carlos, Antonio, Kirill, Sebastián. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias.